mi esposo y mi hermana conspiraron para robar mi herencia y destruir mi vida. Siempre pensé que tenía la vida perfecta y que el destino me había sonreído de una manera que pocas personas logran experimentar. Mi nombre es Elena y hace casi 4 años me casé con Marcos, un hombre que parecía sacado de un cuento de hadas. Él era atento, trabajador y siempre estaba ahí para apoyarme, especialmente cuando mi salud empezó a flaquear después de la muerte de mi papá. Mi padre era un hombre de negocios exitoso que construyó un imperio en el sector de la construcción desde cero. Cuando falleció, hace poco más de un año, me dejó a mí como la heredera principal de sus bienes y de la empresa familiar. Mi hermana mayor, Sofía, siempre fue el polo opuesto a mí. Ella era rebelde, problemática y, según mis padres, poco confiable con el dinero. Por esa razón, mi papá decidió que yo administraría todo, dándole a ella solo una mensualidad controlada para que no desperdiciara su vida. Nuestra relación se rompió por completo cuando se leyó el testamento. Sofía me gritó cosas horribles, me acusó de manipular a nuestro padre en su lecho de muerte y desapareció de mi vida. O al menos eso fue lo que yo creí durante muchos meses. Mientras yo lidiaba con el duelo y con una extraña fatiga crónica que los médicos no lograban explicar del todo, Marcos se encargó de absolutamente todo. Él revisaba las cuentas, hablaba con los abogados y se aseguraba de que la empresa siguiera funcionando mientras yo descansaba en casa. Me sentía tan afortunada de tenerlo a mi lado que nunca cuestioné nada. Sin embargo, la verdad empezó a salir a la luz de la forma más inesperada. Hace unas 3 semanas, mientras buscaba unos documentos del seguro del auto en la guantera del coche de Marcos, encontré un sobre pequeño escondido detrás de una pila de recibos viejos. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Eran recibos de transferencias bancarias mensuales por sumas exorbitantes a una cuenta que no conocía. Lo que más me dolió no fue el dinero en sí, sino el nombre del beneficiario. Las transferencias estaban a nombre de una empresa de papel, pero el correo electrónico de contacto era uno que yo conocía perfectamente. Era el correo personal de mi hermana Sofía. Me quedé helada en el asiento del auto, sintiendo como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Por qué mi esposo le enviaba dinero a escondidas a la mujer que me había jurado odio eterno? Decidí no confrontarlo de inmediato. Sabía que Marcos era muy hábil con las palabras y que me convencería de que era un malentendido. En lugar de eso, utilicé mis propios contactos en la empresa para investigar más a fondo sin que él se diera cuenta. Lo que descubrí en los días siguientes fue mucho peor de lo que mi imaginación podía maquinar. Marcos no solo le estaba enviando dinero a Sofía, sino que ambos estaban trabajando juntos para vaciar sistemáticamente las cuentas de la herencia. Pero eso no era todo. Encontré una serie de mensajes guardados en una carpeta oculta de su computadora donde hablaban de mí como si fuera un obstáculo que pronto sería removido. Sofía le preguntaba cuánto tiempo más tenía que fingir que estaba lejos, y Marcos le respondía que solo faltaba que yo firmara un último poder notarial para que él tuviera el control total y pudiéramos terminar con la farsa. Lo más aterrador fue leer una mención sobre mi medicamento para la fatiga. Marcos decía que las gotas que me ponía en el té todas las noches estaban funcionando de maravilla para mantenerme dócil y confundida. En ese momento, el miedo se transformó en una rabia fría y pura que nunca antes había sentido. Estaba siendo envenenada lentamente por el hombre que dormía a mi lado, en complicidad con mi propia sangre. Pero no iba a permitir que se salieran con la suya. El primer paso fue cambiar mi rutina. Empecé a tirar el té por el lavabo cuando él no miraba y, milagrosamente, a los pocos días mi mente empezó a aclararse. La fatiga desapareció y mis sentidos se agudizaron. Contraté a un investigador privado y a un abogado de confianza que no tuviera vínculos con la empresa. Durante 2 semanas, recopilé pruebas, grabaciones, estados de cuenta reales y testimonios de empleados que habían notado irregularidades. Descubrí que Sofía no estaba viviendo en la miseria como me habían hecho creer, sino que residía en un departamento de lujo pagado con mi dinero, a solo unas calles de mi oficina. La confrontación final ocurrió una noche de martes. Marcos llegó a casa con su sonrisa de siempre y me preparó la taza de té de todas las noches. Yo lo miré fijamente a los ojos mientras él me la entregaba. Le pedí que diera un sorbo el primero para probar si estaba muy caliente. Su rostro se puso pálido de inmediato. Tartamudeó, puso excusas y finalmente dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Fue entonces cuando puse el sobre con todas las pruebas frente a él. No hubo gritos, solo un silencio sepulcral que pesaba toneladas. Marcos intentó negar todo, pero cuando le mostré las fotos de él entrando al departamento de Sofía hace apenas 2 días, se derrumbó. Me confesó que ellos habían planeado esto incluso antes de que mi padre muriera. Sofía lo había seducido años atrás y juntos decidieron que se casaría conmigo para asegurar el patrimonio familiar. Edit 1. Han pasado 2 semanas desde esa noche y mi vida ha dado un giro de 180 grados. Llamé a la policía esa misma noche, pero Marcos logró salir bajo fianza gracias a que todavía tiene acceso a algunas cuentas que no he podido congelar. Sin embargo, mi abogado ha sido implacable. Ya presentamos una demanda formal por fraude, administración desleal y tentativa de daño a la salud. Lo más impactante ha sido la reacción de Sofía. Cuando la policía fue a interrogarla,
Ella entró en pánico y empezó a culpar a Marcos de todo. Dijo que él la había manipulado y amenazado para que aceptara el dinero. Es increíble cómo las ratas son las primeras en abandonar el barco cuando éste se hunde. He cambiado todas las cerraduras de mi casa y he contratado seguridad privada porque no me siento segura. La empresa está en un caos total porque Marcos despidió a gente clave para poner a sus cómplices, pero estoy trabajando día y noche para reconstruir lo que mi padre dejó. Lo que más me duele es recordar todas esas noches en las que le contaba mis miedos y él me abrazaba mientras planeaba cómo deshacerse de mí. Es una traición que no sé si algún día podré superar, pero por ahora, mi prioridad es la justicia. Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde la última vez que escribí y finalmente tengo noticias que me dan un poco de paz. La investigación avanzó mucho más rápido de lo esperado porque Sofía, en su desesperación por salvarse, entregó una serie de correos electrónicos y audios donde Marcos detallaba paso a paso cómo pensaba inhabilitarme legalmente usando sustancias. Esos audios fueron la clave definitiva. Marcos fue arrestado nuevamente hace 3 días, esta vez sin posibilidad de fianza debido al riesgo de fuga y a la gravedad de las pruebas de envenenamiento. Resulta que las gotas que me daban no eran solo para dormir, sino un compuesto que a largo plazo me habría causado un daño neurológico irreversible. En cuanto a Sofía, aunque intentó hacerse la víctima, el juez no le creyó. Ella también enfrenta cargos por complicidad y lavado de dinero. Su departamento de lujo fue embargado y ahora vive en un pequeño cuarto alquilado mientras espera su juicio, ya que nadie de nuestra familia extendida quiso ayudarla después de que la verdad salió a la luz. He empezado un proceso de desintoxicación con especialistas y mi salud está mejorando notablemente. He recuperado el control total de la empresa de mi padre y he vuelto a contratar a los empleados leales que Marcos había echado. Aunque me siento sola en esta casa enorme, hay una extraña tranquilidad en saber que ya no hay serpientes bajo mi techo. La lección más amarga que he aprendido es que a veces el enemigo más peligroso no es el que te odia abiertamente, sino el que te dice que te ama mientras te prepara el veneno. Eric Fano, han pasado 6 meses desde que todo este infierno comenzó y finalmente puedo decir que se ha hecho justicia. El juicio terminó la semana pasada. Marcos fue condenado a 12 años de prisión por fraude agravado e intento de homicidio. Durante el juicio, ni siquiera pudo mirarme a la cara. Sofía recibió una condena de 5 años de libertad condicional y la obligación de devolver cada centavo que recibió, lo que significa que trabajará el resto de su vida para pagarme lo que me robó. He decidido vender la casa donde viví con Marcos. Hay demasiados fantasmas en esas paredes. Me mudaré a una ciudad más pequeña, cerca del mar, donde planeo abrir una fundación para ayudar a mujeres que sufren abusos económicos y psicológicos por parte de sus parejas. He aprendido que la resiliencia no se trata de no caer, sino de levantarse con más fuerza y con los ojos bien abiertos. La empresa de mi padre ahora prospera más que nunca, y he decidido que una parte de las ganancias se destine a becas para jóvenes emprendedores. Mi padre siempre decía que el dinero solo tiene valor si se usa para construir algo bueno, y eso es exactamente lo que pienso hacer. A pesar de todo el dolor, me siento libre. La traición de mi hermana y mi esposo fue el golpe más duro de mi vida, pero también fue el fuego que me forjó para convertirme en la mujer poderosa e independiente que soy hoy. Ya no necesito que nadie me cuide, porque he aprendido a cuidarme yo misma. Hay secretos familiares que destruyen hogares. ¿Has vivido algo similar? Comenta tu historia abajo y síguenos para más relatos.